Hola hermanos, hola amigos, bienvenidos a otro programa de Gotitas de Fe con su pastor Carlos Osorio. Este tema, ¿sabes? Es un tema que ha sido muchas veces cuestionado, muchas veces ha causado polémica, división, ¿verdad? Hasta cierto punto en cuanto a puntos de vista, y ha sido algo que muchas veces se nos ha preguntado en lo personal, ya sea personalmente, ¿verdad? O ya sea vía correo. Y agradezco, ¿verdad?, los correos y las muestras de aprecio. Así que hoy hemos tomado bien, ¿verdad?, hacer un programa especial o hacer un programa con respecto al tema: ¿existen los profetas en la actualidad? ¿Existen los profetas en la actualidad? Bien. Saludos, un abrazo y gracias a todos por sintonizarnos. Efesios 4, 11, 12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, comenzaremos, ¿verdad?, diciendo qué es una profecía, o qué es lo que la Biblia le llama profecía. Bueno, una profecía es una predicción o un vaticinio, ¿verdad? Es una visión o un anuncio de eventos que están por venir y que por gracia sobrenatural o por un don de Dios se perciben de manera anticipada estos eventos. Las profecías, ¿verdad?, son comunes en todo lo que es el mundo religioso, el mundo cristiano, ¿verdad? Y a quienes cuentan, ¿verdad?, con ese don de profecía se les conoce como profetas. El tema, ¿verdad?, es por demás muy interesante, como todos los del programa. Quédate hasta el final del programa y veremos lo que dice la Biblia, si hay profetas hasta el día de hoy. Vamos allá. La palabra profecía viene del griego profetes, compuesta por las dos voces pro, que significa ver adelante, y femi, que significa yo hablo. Es decir, por lo que puede entenderse es yo hablo de lo que viene adelante, ¿sí? O sea, una predicción, ¿verdad?, de una cosa que está por suceder, de un evento que está por suceder. Ahí se emplea la palabra profecía, ¿verdad?, para referirse más que todo a una visión del futuro, ¿verdad?, de la cual el profeta tiene una visión o una revelación anteriormente. Los profetas antiguos, ¿verdad?, predijeron grandes eventos que incumbían a sus pueblos, que incumbían inclusive a toda la humanidad, como catástrofes, ¿verdad?, globales, la llegada de un héroe libertador, ¿verdad?, el fin del mundo. Posiblemente las más famosas profecías fueron acerca de Jesucristo, su venida, su muerte, su resurrección, ¿verdad?, y su regreso triunfal a la tierra. El retorno de Jesucristo para juzgar a los seres humanos, o la segunda venida, ¿verdad?, es una profecía hecha después de su muerte, y a la cual, ¿verdad?, toda lo que es la iglesia es una de los pilares, es una de las bases del mundo cristiano. Es decir, el retorno de Jesucristo en cuanto al rapto de la iglesia, en cuanto a la segunda venida, son bases, son pilares de lo que es la fe cristiana, ¿sí? ¿Verdad? Todos estos fueron predichos por mensajeros divinos. Aunque muchos, ¿verdad?, en la actualidad dicen ser profetas, la verdadera pregunta es si esta práctica, ¿sí?, de la profecía actual o de los profetas actuales era la que el Señor mencionó en la Biblia, o era la práctica que se usaba, ¿verdad?, en los antiguos. Vamos a verlo. En la iglesia primitiva, ¿verdad?, Dios utilizaba
apóstoles. Con la iglesia naciente Dios utilizaba a los apóstoles. Literalmente significa enviados, como los profetas, ¿verdad? Como los profetas del fundamento para crecimiento inicial de la iglesia. Podemos verlo en Efesios 2:20, Efesios 4:11 al 12, ¿verdad? Donde nos dice que algunos constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar, ¿verdad?, la obra a los santos, para la obra del Señor. Ahora, no parece, ¿verdad?, que le dijera, hoy no parece que tales profetas, ¿verdad?, tengan el mismo rol que tenían en la iglesia antigua, mucho menos en el Antiguo Testamento. Más bien lo que hay actualmente es el don de profecía, ¿verdad? El don de profecía. Y la época del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos hacer de aquí, que dijera, dos excepciones, ¿verdad? Podemos sacar aquí dos, que le dijera, fuera de, ¿verdad? Y los vamos a mencionar. Primero, ¿verdad? No negamos que todavía es posible que Dios pueda hablar a través de las personas como Él quiere. Amén. No lo negamos. Para revelar cierta información en momentos, ¿verdad?, en que lo acontece. Entonces, podríamos decir que la misión del profeta o el don de profecía hoy en día es recordar al pueblo, traer a la luz ciertos aspectos bíblicos que la iglesia necesita para ser edificada. Sí, recuerda que la misma palabra de Dios nos dice que el Señor dijo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos recordaría sus palabras. La misión del profeta muchas veces ahora es clarificar, ¿sí?, clarificar la idea o clarificar y dar a entender, ¿verdad?, más claramente el mensaje que el Señor ha hecho a través de la Biblia. A través, claro, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Es decir, no son revelaciones humanas, no son cosas que se imagina el profeta. Pero en ningún momento, ¿verdad?, se menciona al profeta como agorero, como el que sabe el futuro, el mago, ¿verdad?, que dice las cosas que van a suceder, o que se puede consultar, mire, y que dice, ¿verdad?, con respecto a mi vida, me van a dar ese terreno, o no, me van a dar los papeles, o no, ¿verdad?, me voy a morir, o no me voy a morir, o qué sé yo. No, ¿verdad? El pueblo ha entendido mal que la profecía no es ninguna adivinación, es clarificar, darle luz a lo que ya está escrito, ¿sí? Ya está escrito. Si algún ángel viniera con otra revelación, dice la palabra, y usted sabe lo que dice, ¿verdad?, el tal sea, ¿verdad?, y ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es posible que Dios pueda hablar, ¿verdad?, a través de los hombres, a través de profetas, ¿verdad?, para traer a luz enseñanzas bíblicas que el pueblo necesita recordar en ese momento. En segundo lugar, ¿verdad?, probablemente la necesidad de profetas se deba a que vivimos en una cultura tan pecaminosa, ¿verdad?, que hay necesidad de alguien que alce la voz y diga la verdad a este pueblo pecaminoso. Aunque estas personas no sean profetas en todo sentido, ¿verdad?, como los del Antiguo Testamento, recuerdan, ¿verdad?, lo aclaro, o el inicio de la iglesia, la función de los portavoces hoy en día sigue siendo la necesidad, ¿verdad?, de mencionar la necesidad de atacar, ¿verdad?, y denunciar el pecado. Sí, es una de las dos excepciones que podíamos encontrar, ¿verdad? ¿Existen en la actualidad verdaderos profetas? Bueno, si el propósito del profeta es revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitamos profetas hoy como visores de eventos futuros cuando la Biblia nos declara claramente lo que va a suceder, o claramente en sus escritos los eventos futuros? No hallamos o no se ve la necesidad, ¿verdad?, de que alguien revele cosas, ¿verdad?, del evento futuro, como la venida de Cristo, como ¿qué?, ¿verdad?, la gran tribulación, el rapto de la iglesia, si ya está escrito en la Biblia. No tiene sentido, ¿verdad?
la revelación a los profetas en el Antiguo Testamento era principalmente anunciar la venida del Mesías, preparar el corazón de la gente para la venida del Mesías. Muchas veces, ¿verdad?, ellos profetizaban sobre que el pueblo iba a ser cautivo por su pecado, ¿verdad?, acerca de los finales de reinos o comienzos de reinos, ¿verdad?, actitudes de los reyes, señalaban el pecado de los reyes, muchos de los profetas, ¿verdad? Pero hoy, teniendo la palabra de Dios, como que no hay sentido, ¿verdad?, en la función de un profeta anunciando futuro. No tenemos necesidad, en otras palabras, ¿verdad?, de que una profecía nos diga lo que va a acontecer cuando ya está escrita en la Biblia. Hablámoslo claro, ¿verdad? Espero que se entienda claramente. Si ya tenemos una revelación de Dios en la Biblia, si los profetas fueron el fundamento sobre el cual se fundó la iglesia primitiva, ¿sobre qué estamos construyendo ahora el fundamento? Si ya está la palabra y la profecía de los profetas, que es la misma palabra de Dios. No tiene sentido. ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Claro, desde luego que sí. Pero, oiga, siempre y cuando, sí, este mensaje esté confirmado por la palabra de Dios. Quiere decir que si Dios te envía un mensaje, si el Señor te da un mensaje, tiene que estar amparado o tiene que ser clarificado, tiene que ser basado en la Biblia. Es decir, la profecía lo único que hace es confirmar lo que dice la Biblia. Y si la profecía no va pegada a la Biblia, pues entonces es falsa. Si la profecía no contiene elementos, no contiene argumentos o situaciones que se puedan apoyar en la Biblia, como por ejemplo, fíjese que Dios me ha revelado, ¿verdad?, que se va a quebrar un pie, fíjese que Dios me ha revelado de que se va a sacar la lotería, fíjese que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, que me dé una ofrendita. Toda profecía tiene que estar basada en la Biblia. Decía un hermano hace muchos años, pero pastor, me decía, si la profecía lo único que hace, me decía, es recordarle a uno o traer a luz muchas veces versículos que tal vez uno ni lo sabe o los ha olvidado. Entonces no tiene chiste. Y le digo, bueno, ¿para ti qué es la profecía? Pues sí, que le digan a uno, ¿verdad?, si va a temblar o no va a temblar, si va a, o sea, ¿cuántas veces hemos visto, con las disculpas del caso, muchos mensajes, en donde dicen, mire, el Señor está revelando un terremoto y que va a haber un terremoto y que fulano de tal se va a hundir y que tal país se va a hundir y que viene el terremoto? Mi hermano, si Mateo 24, para los que vieron, ¿verdad?, de hecho me comprometí una segunda parte si mirábamos, ¿verdad?, pues el apoyo al tema, todavía pues ya lo tenemos preparado, pero no hemos visto, ¿verdad?, el gran interés, ¿verdad?, o el gran apoyo al tema anterior, que eran señales antes del fin. Pero una de las señales son los terremotos. Pero esto que dice la Biblia en Mateo 24, puede ser una profecía, una nueva revelación que tengan los profetas hoy en día, que estén anunciando que viene un terremoto. Si eso viene, hermano, ¿me explico? O sea, hay cosas que ya están escritas, pero el pueblo por falta de conocimiento lo toma como un don, como un profeta, ¿verdad?, como alguien que te está diciendo el futuro. La esencia de la profecía es comparar, ¿verdad?, lo que dice la profecía con lo que dice la Biblia. Amén. De tal manera que Dios puede hablar ahora a través de una persona, ¿sí? No se contradice eso. Por ejemplo, primera carta de Juan 4:1 nos dice, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Lo que voy a contarte o testificarte probablemente te cause risa, probablemente te cause estupor y digas, ¿cómo es posible? Si hasta estos extremos ha llegado el pueblo por falta de conocimiento. Cierta vez era un muchacho, yo como de unos 12 años, 13 años, y mi hermano fue invitado a predicar a una iglesia.
Cuando entramos, ¿verdad?, a la iglesia, pues estaban adorando, estaban cantando. Cuando terminó el periodo de la alabanza, subió una persona, una mujer, ¿verdad?, que entiendo, todo el mundo la reconocía como la profeta de la iglesia. Se sentó, ¿verdad?, en una silla de madera muy bonita, muy arreglada, ¿verdad?, y dijo: hermano fulano, hermano mengano, hermano perencejo, hermano aquí, allá, y empezó a decir nombres de hermanas y hermanos. Vengan, y los puso delante del púlpito, y uno por uno decía: hermano Juan, venga para acá, hermano. Siente, o los acostaba, ¿verdad?, literalmente en su regazo, y decía ella: dice el Señor que has pecado esta semana. 7 nalgadas santas. Nadie me lo contó, ¿sí? 7 nalgadas santas. 1, 2, 3, 4. Fulana de tal, venga, usted dice que ha hecho esto en el 4 nalgadas santas. Y toda la gente: vive Jehová, vive Jehová. Mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Sabe cuánta gente ha sido embaucada? ¿Sabe cuánta gente ha sido engañada? Literalmente despojada, ya sea de sus bienes, ¿verdad? Que bueno, todo lo que hay se puede volver a hacer, pero despojada de su fe, despojada de su relación con Dios por culpa de falsos profetas. Dice el Señor que me des tanto, el Señor dice que le des a este tanto. Ninguna profecía, ¿sí?, es para endiosar a una persona, como te dijera, para autoendiosarse, pues, ¿verdad? Dice el Señor que este que te está hablando en gotitas de fe es un santo varón. No, el Señor nos guarde y nos cubra, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Amados, no creas a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. En cierta ocasión llegamos a un lugar muy famoso, perdón, por la brujería en El Salvador. El lugar se llama Izalco. Por lo mismo, mi hermano tenía un ministerio evangelístico. Y yo era un chiquitín que andaba tocando la guitarra para arriba y para abajo con él. Una persona nos invitó a comer después del servicio. Y en lo que estábamos en la mesa, ¿verdad?, oramos ante el alimento, pero ya no se convirtió en una oración, sino en otro culto ya, ¿verdad? Y una de las niñas de la señora, quizás como uno de los 11 años de la hermana, comenzó a profetizar y así que yo soy el Señor y aquí y allá, y, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, cerramos los ojos, guardamos silencio. Pero de repente, uno de los hermanos que estaba con una camisita celeste así le dijo: mira, la Biblia dice que debemos probar todo espíritu, según 1 de Juan 4:1. La niña se le quedó viendo y le dice: ¿qué quieres que yo haga para probarte que soy Dios? Imagínese. Y le dijo: ¿cómo se llama el papá de fulano de tal en la Biblia? Y le dijo: vos, señalando al papá, que sos diácono de la iglesia, tenés que saber eso. Wow. El hermano que había hecho la pregunta le dijo: que el Señor te reprenda, porque estás jugando con Dios. ¿Sabe qué hizo la niña? Con todo respeto, no quiero faltarles el respeto, comenzó a expulsar desechos, heces, por la boca, y dijo: ya me descubrieron. ¿Te das cuenta? No creas, por favor, a todo espíritu. Cuánta gente vive engañada, su vida espiritual no crece, su vida espiritual vive en un engaño completamente. Creen más a la palabra de la persona que a la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios. Primer libro de Tesalonicenses, ¿sí? Permítame un segundo, que nos abruma la tecnología. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Examinadlo todo, retener lo bueno. Ya sea una palabra del Señor o una supuesta profecía, nuestra respuesta debe ser la misma. Compárelo con la Biblia. Si concuerda la palabra de aquella persona
con lo que dice la Biblia, entonces es real. Simplemente está afirmando o comprobando lo que dice la Biblia. Segunda carta a Timoteo 3:16 al 17, Santiago 1:5. En 1 de Corintios 14:3 aprendemos que el objetivo de la profecía es edificar, exhortar y consolar. Si una profecía no cumple estos tres aspectos, entonces no es profecía. Si no consuela, si, ¿cómo te va a conseguir que te dijera consolar algo que diga, mira, se va a morir tu hijo? ¿Amén? Cama te viene. ¿Cómo te va a consolar una profecía así? Exhortar. Amén. Muchas veces yo he visto falsas profecías, ¿verdad?, adulando personas que verdaderamente, si el profeta en verdad fuera profeta, conociera la vida de aquellas personas. Perdón, pero muchas veces aquel profeta se deshace en chulerías. Mi hija amada, este es mi sierva, mi siervo, y este es mi pastor amado. Y wow, cuando te das cuenta del testimonio de aquellas personas, te das cuenta de que tienen unas palabras que el diccionario de malas expresiones les queda corto. Si en verdad fuera un profeta de Dios, ¿no cree que Dios le revelara como a Jesucristo en Juan, verdad? Que dijo, aquí un verdadero israelita, una persona temerosa a Dios. Si en realidad la profecía fuera verdadera, ¿no cree que el apóstol, verdad, no le hubiera dicho a Ananías y Zafira porque han tratado de engañar, verdad, a Dios, porque han tratado de engañar al Espíritu Santo? Y mire el juicio que vino, si en realidad eso fuera de Dios, ¿verdad? Una profecía se da para confirmar lo que dice la Biblia. Amén. Una profecía se da cuando Dios le está hablando a una persona. Sí, correcto. Amén. Pero el Espíritu de Dios habla a través de él a aquella persona y entiende el mensaje. Amén. Ahora, hay que tener cuidado que nuestra vida cristiana no debe conducirse únicamente por profecías. Proverbios 20:27 dice, la luz del Señor penetra en el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Oiga, amén. Cada intención oculta significa que la palabra de Dios, la verdadera profecía, revela el interior, revela tu condición espiritual. Un profeta te puede chulear, un profeta te puede bajar del cielo, subirte al cielo y decir que poco te falta para ser ángel. Pero en realidad, según Proverbios, lo que prueba el corazón del hombre es la palabra de Dios. Amén. El Espíritu de Dios está morando en nosotros. Y puede, ¿verdad? Existe una conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y nosotros. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, ¿sí? Dice la segunda carta de Pedro 1:20 al 21 que los profetas hablaron llevados por el Espíritu Santo de Dios. Así que un profeta es alguien que recibe un mensaje de Dios y lo transmite a otras personas, según Hechos 3:18. Una profecía es un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. Ojo, quiere decir que cuando el pastor, cuando el líder, cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra, estás profetizando, y a eso es lo que la Biblia actualmente le llama profecía, al acto, al hecho, a la situación que tú estés trasladando el mensaje de Dios a las personas. Eso es la actual revelación divina que es profecía. No es el hecho de decirle a la persona el futuro, en qué va a caer el billete de la lotería, si te van a dar papeles o no. No, mi hermano. Es el hecho de que el mensaje de Dios que está en la Biblia es trasladado al oyente, es trasladado al pueblo. A eso es lo que el Señor le llama profecía. Y la persona que está trasladando ese mensaje, ¿verdad?, inspirado por Dios, es lo que se le llama el profeta. No sé si me estás entendiendo. No es el que dice el futuro, es el que traslada la voluntad de Dios. ¿Predicen todas las profecías el futuro? No.
todas las profecías bíblicas tienen un propósito de predecir muchas veces eventos futuros. Sin embargo, la mayoría de los mensajes están relacionados con el futuro, algunas veces indirectamente. Por ejemplo, los profetas advirtieron una otra vez a los israelitas sobre su mala conducta, que ese era el punto, su mala conducta. Y dentro de las profecías les revelaban, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y les decían, si no cambian esa conducta, entonces van a caer esclavos, ya sea de los romanos, ya sea de los griegos, pero van a caer esclavos de Nabucodonosor, van a ser esclavos de Egipto, pero en todo como le dijera, en todo el sentido de la profecía era el hecho de decirles, miren, cambien su actitud. Ese es el mensaje que Dios les trae a ustedes. Cambien de actitud, ¿sí? La profecía en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, les revelaba cuáles serían las recompensas o cuáles serían el pago por su conducta. Podemos leerlo, Jeremías 25 del 4 al 6. El resultado, ¿verdad?, dependería de lo que los israelitas hicieran con la profecía, como hoy. Los resultados de tu vida no dependen del profeta, que te bendiga o no te bendiga el profeta. Los resultados hoy en día de tu vida dependen de la obediencia a la profecía bíblica, lo que está escrito en la Biblia. Te va a ir bien si obedeces lo que está en la Biblia, te va a ir mal si desechas lo que está en la Biblia. Así, sencillo. Deuteronomio 30 del 19 al 20. En primera carta de Corintios 14:1 dice, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ah, ya vio, ahí está diciendo que sí, lo que está diciendo ahí es que prediques, que anuncies el mensaje del Señor, que no te calles, que estés constantemente, sí, denunciando el pecado y mencionando, ¿verdad?, la venida del Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, la eternidad. Amén. Y el pago por no creer al Señor Jesús. Esa es la voluntad de Dios, la cual se expresa a través de su palabra. La gente puede decir muchas cosas, decir misa, como decimos en buen castellano, pero lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. En conclusión, amados, ¿existen los profetas hoy en día? Como tales, no. Como tales, no. La función del profeta, que es anunciar la palabra y declarar las verdades de Dios, sí, eso sí. Y cada uno estamos comprometidos a hacer esa función de profetizar, de anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado, como les digo, y sus consecuencias. Todos estamos llamados a hacer eso, a sobra de evangelista, dice la palabra del Señor. Pero, ojo, no debemos ni menospreciar esas profecías, ni tampoco basar nuestra vida o guiar nuestra vida el 100% a lo que el profeta diga. Repito, ¿cuántas personas conozco que verdaderamente han ido a fracasos espirituales por dejarse guiar únicamente de lo que el profeta dice? Algunos han quedado sin bienes, y eso es lo de menos. Otros han quedado pero sin vida espiritual, sin deseo de seguir sirviendo al Señor por un falso profeta. Así que mucho cuidado. El diablo, el imitador, sabe que la gente padecemos del mal de querer oír lo que nos gusta oír, adular, oír, ¿verdad?, que el Señor nos dijera al oído, hijo, si es que otro hijo en la tierra, que no hay, si vos sos mejor que el padre Abraham, si vos sos mejor que Moisés, pues eso nos gustaría oír. Pero cuando oímos, ¿verdad?, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está delante de mí, falso profeta. ¿Recuerdas al profeta que hasta lo metieron en una cisterna, por decir la verdad? La verdadera profecía no es la que adula, es la que exhorta, la que aconseja, la que redarguye. Amén. Esa es la verdadera profecía. Y la verdadera profecía, mi hermano, se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en la palabra de Dios. Como pastor, no menosprecio la profecía, la respeto. Pero como pastor, insto a cada uno de ustedes a que la verdadera profecía que debemos de escudriñar es la palabra de Dios, porque ahí se encuentra absolutamente todos los planes de Dios para el hombre.
desde su sacrificio, su resurrección hasta su regreso, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, ¿verdad? Con todo amor, te pido que si no has recibido al Señor Jesucristo, abras tu corazón en esta mañana, tarde, noche, no sé qué hora nos está sintonizando, al Señor Jesús. Dile al Señor: reconozco que soy pecador, reconozco que he sido guiado por todo viento de doctrina, reconozco que me ha alejado de la verdad que es tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi único Salvador. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego que perdones mi pecado, que limpies con tu sangre mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me aceptes como tu Hijo. Ayúdame a seguir adelante en mi camino y aparta, Señor, dame la fe para poder hacer a un lado todos los obstáculos que la vida y que el camino del cristiano ponga en mí. Si has hecho esta breve oración conmigo, por favor, déjalo en los comentarios, haznoslo saber. De esta manera nosotros vemos, ¿verdad?, que la función, que el motivo por el que creamos hace 2 años Gotitas de Fe es un motivo noble que sigue hablando y profetizando la palabra de Dios verdadera a tu corazón. Queremos orar por ti. Si no te estás congregando, pues siempre pongo acá, ¿verdad?, la imagen de la iglesia central en zona 12, San Miguel Petapa, en Guatemala. Mi hermano, ¿verdad?, Walter Velázquez estará ahí para recibirte, para darte la bienvenida en el nombre del Señor. Los cultos son domingos a las 10. Si quieres congregarte con nosotros aquí en El Salvador, pues estamos, hermano, en San Marcos, exactamente una parada después de las campanitas, ¿verdad?, le llaman ahí. Tú pides que te bajen en la parada de lo que es el taller y pues te cruzas la calle con mucho cuidado, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros predicando la palabra de Dios como Gotitas de Fe en San Marcos. Por favor, ¿verdad?, ora por este siervo, por este ministerio, para que el Señor siga llegando a muchos corazones. En el nombre de Jesucristo, te amamos, te bendecimos. Si este programa ha sido de bendición, si este canal, tu canal es de bendición, pues suscríbete, es lo único que te pedimos. No cuesta nada, no te estamos pidiendo una ofrenda, no, suscríbete, porque la suscripción y los likes nos ayuda, ¿verdad?, que el algoritmo de YouTube recomiende este programa. Tú puedes ver que ahora en la búsqueda de YouTube hay muchos de los programas que este siervo ha subido que ya están siendo recomendados, como Hijos de Pastores los Peores, La Decadencia de la Música Cristiana, en fin, pasando desiertos espirituales. Hay programas que están siendo muy promovidos por el algoritmo. Eso gracias a tus likes, eso gracias a las suscripciones. Así que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, suscríbete, ora por nosotros, como nosotros también oramos por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y adelante hasta que Cristo venga.